Hola amigos, bienvenidos a otro episodio de Sábado Cultural que voy a partir rápidamente recordándoles, nada más, recordándoles debut y despedida que los está esperando en elvillegas.cl/tienda. Entrega rápida, se puede pagar con tarjeta de, ¿cómo se llama esto? De débito, se puede pagar con transferencia bancaria, se puede pagar, vean usted en el sitio elvillegas.cl/tienda. Y no es costumbre, o sea, no creo que no lo he hecho prácticamente nunca, que en un programa de día sábado que precisamente lo hago para evadirme de los temas de la cotidianeidad, de la vida política, del día a día de nuestro país y del mundo, me dedica a algún tema contingente. Pero, puesto que el tema que voy a tratar hoy día tiene que ver con la guerra, me pareció que era posible hacer, aunque sea un brevísimo comentario, sobre la nueva estupidez protagonizada por el embajador chileno en España, un personaje joven, por supuesto, de nombre Javier Velasco, amigo del presidente, porque reina en Chile el amiguismo, el leninismo, que en algún foro dijo que puesto que Chile no estaba en tan buenas relaciones con Israel, invitaba a la industria armamentista española que empezaran a hacer sus ofertas. Eso que hizo Velasco, esta segunda, tercera o cuarta estupidez que protagonizó, no tiene nombre. Demuestra, en primer lugar, una imprudencia y una intrusidad tremenda, porque no es tema de los embajadores meterse en cuestiones de política de defensa nacional, en primer lugar. Explotando, además, una situación de relaciones entre Chile e Israel que a lo más tiene que ver el señor Claveren, o más bien dicho su amo, el señor Boric, no el embajador en España. Reveló además su ignorancia absoluta, porque cree que cambiar un proveedor de armamento es como ir al supermercado y decidir que en vez de comprar tallarines Carosi, esta vez voy a comprar Luchetti o viceversa. No tiene idea lo que significa adquirir un determinado armamento. Por algo se llaman sistemas de armamento. No es simplemente el objeto, el cañón, el avión, el barco. Es todo el sistema de apoyo tecnológico, el adiestramiento que puede durar meses o más del personal que va a manejar esa tecnología, de los que van a mantener esa tecnología, instalar los sistemas, las fábricas, los talleres para mantener con determinadas máquinas y herramientas esa tecnología, adecuar las estrategias y tácticas en todos los niveles operacionales, tácticos y estratégicos en función de las capacidades de sus sistemas de armas. Después está el problema de los repuestos. Es un sistema, es algo complejo. No es simplemente comprar un objeto en vez de otro. Pero eso Velasco, por supuesto, como todos los jovencitos de esta generación que llegaron al poder, no tiene idea. Es Velasco un ejemplo más, porque no es el único, del grado de imbecilidad de estos jovencitos sin otro mérito que su amistad con el jefecito, con Boric. Sin otro mérito que poder repetir frases hechas, abstracciones vacías, que estén al día desde el punto de vista de, no sé, pues de estas grandes cosas que están ahora de moda, los derechos humanos, la igualdad de género, las relaciones exteriores color turquesa, todo eso, todas esas generalidades vacuas que permiten charlatanear, que permiten cantinflear. Con eso no se hace política exterior, con eso no se hace ninguna clase política, con eso se meten las patas, con eso se arruina al país, se le perjudica. Pero sigue ahí, a pesar de que no es primera idiotez que hace este señor Velasco, porque tiene el gran mérito de su amistad con Boric. Este es un gobierno de mequetrefes estudiantiles, empapados en ideas vagas, abstractas, y en la arrogancia que asocian esas ideas porque creen que con ellas saben, gestionan, profetizan, llevan al país y a la galaxia a un futuro mejor. Ok, dicho eso, seguramente lo comentaré más en la semana, porque esto va a tener efectos y consecuencias. Vamos a entrar en materia con otra cosa que normalmente no hago. Yo normalmente toco un tema y después al final muestro los libros que yo he usado, algunos de los que he usado para tratar ese tema, y se los recomiendo. Pero ahora voy a ir
el programa tiene que ver con un libro que ya les mostré ayer y que se lo he mostrado en ocasiones anteriores, y que es este de Donald Kagan, El origen de la guerra. Y para que ustedes más o menos se ubiquen en este libro extraordinario, les voy a leer, traduciendo a capela, y por lo tanto puedo cometer, de repente, demorarme, interrumpir buscando la palabra más adecuada. Voy a ir traduciendo así rápidamente. Y vamos a la introducción. Con esto se aclara mucho de qué trata esta cuestión. Dice: con el colapso de la Unión Soviética puso fin a la peligrosa rivalidad entre los grandes poderes que amenazaban la paz y la seguridad del mundo, que amenazaron la paz y la seguridad por casi medio siglo. Para muchos, la victoria del oeste sobre el este, del mercado libre sobre las economías de comando, de la democracia sobre de las dictaduras comunistas, prometían una nueva era de seguridad, prosperidad y paz. Algunos pusieron sus esperanzas por una larga paz en la victoria de la economía libre de mercado y su difusión a lo largo de todo el mundo, y en la evolución de las comunicaciones, creyendo que el aumento de los viajes y las relaciones comerciales mutuamente convenientes harían la guerra poco probable, si no imposible. Otros esperaron que la extensión de la democracia iba a ser un mundo más pacífico, puesto que en los tiempos modernos los estados democráticos no han luchado unos con otros. Algunos encontraron razones para su confianza en el nuevo equilibrio de poder, tan favorable a las fuerzas satisfechas con su lugar en el mundo y por lo tanto deseosas de paz. Otros encontraron comodidad en el pensamiento que las armas nucleares iban a prevenir una guerra mayor de las grandes potencias. Incluso ha sido sugerido que el triunfo de las ideas occidentales en el campo económico y político sobre el comunismo habían traído la historia a un final. Ese fue Fukuyama con El fin de la historia, si ustedes recuerdan. Y con eso el peligro de guerras mayores entre los grandes estados modernos. Ese fue el primer párrafo, y creo que tengo que continuar con el segundo para que se vayan ubicando en este libro. En ese tiempo, cuando se había derrumbado la Unión Soviética, en tiempos como estos, más bien dicho, puede parecer perverso dedicarse a estudiar los orígenes y las causas de la guerra. Incluso una mirada casual a la historia, sin embargo, sugiere otra cosa. Esta no es la primera vez que nuevas condiciones e ideas han llevado a muchos a creer que se estaba abriendo una era de duradera paz, que ésta estaba a mano. Y sin embargo, en el curso de los dos últimos siglos, la única cosa más común, más frecuente que las predicciones sobre el fin de la guerra ha sido la guerra misma. Las pasadas teorías sobre la guerra, sobre la obsolescencia de la guerra, son más o menos las mismas de hoy. En 1792, el científico inglés Joseph Priestley creía, abro comillas, abre comillas el autor, los presentes tratados comerciales entre Inglaterra y Francia y entre otras naciones previamente hostiles unas a otras, parecen mostrar que la humanidad comienza a ser sensible a la locura que es la guerra, y prometen una nueva e importante era en la situación del mundo en general, o al menos en Europa. Esto
cuando estaban por empezar, ya estaban empezando, de hecho, o estaban por empezar, a muy poco tiempo, las guerras napoleónicas. Y en fin, este libro en el fondo nos muestra, con un examen, después de esta introducción, que es donde está puesta, por así decirlo, el pensamiento teórico de Donald Kagan, hace un análisis específico de cómo se iniciaron, del origen de la guerra del Peloponeso, de la cual él fue un gran especialista. Donald Kagan se dedicó muy fuertemente al estudio de Grecia, la antigüedad greco-romana, llamemos. Después analiza la Primera Guerra Mundial. De ahí salta a la Segunda Guerra Púnica, en que los cartagineses fueron liderados por Aníbal, ¿se acuerdan? Después pasa a la Segunda Guerra Mundial, a la crisis de los misiles, que fue en 1962 en Cuba. La crisis de los misiles fue cuando los norteamericanos descubrieron que los rusos estaban poniendo misiles con cabezas nucleares en Cuba y hicieron un bloqueo a la isla, y se supone que hubo unos días en que se pudo haber iniciado una guerra mundial. Bueno, para seguir con esto de cuán frecuente ha sido esta ilusión de que la guerra es algo que ya terminó, que ya quedó obsoleta, que no le conviene a nadie, cosa que siempre se piensa cuando ha habido una gran guerra previa que ha producido un cierto equilibrio en un momento dado. Los vencedores vencieron, los vencidos están vencidos, y se genera un equilibrio, un statu quo mundial, y entonces parece que eso va a ser duradero y que se inaugura una nueva era en la historia humana. Varias veces. Por ejemplo, después del Congreso de Viena de 1815, en que se arregló el cuadro de Europa, cuando ya estaba finalizada, digamos, la era napoleónica y la era de las revoluciones que causaron millones de muertos en Europa, cuando se terminó su sesión en el Congreso de Viena y determinó un montón de cosas, muchas cosas, se creyó lo mismo, que venía el milenio de la paz. El milenio de la paz. Y permítame decirles que desde 1815 en adelante, a lo largo de todo el siglo XIX, Europa fue convulsionada, por lo menos en dos grandes ocasiones, 1830 y 1848, por movimientos antimonárquicos, movimientos revolucionarios que agitaron a todos los países europeos y que produjeron toda clase de luchas militares, civiles, entre ejércitos de distintos países, etc. Y además de eso hubo guerras internacionales. Por ejemplo, la guerra de Crimea, 1851. Una guerra bastante importante que pocos conocen, pero una guerra importante, en que participó Rusia por un lado y por el otro lado los turcos, los ingleses y los franceses. En 1848, 3 años antes que partiera la guerra de Crimea, un gran pensador británico, John Stuart Mill, que está vinculado a la filosofía utilitarista, proclamó que el comercio hacía que la guerra se hubiera convertido en una actividad obsoleta. Pero no fue el único. Tengo aquí marcado, me parece, también a otro señor, un tal Richard Cobden, quien, dice aquí Kagan, combinó un gran sentimiento romántico idealista con una moralidad evangélica. Y este personaje hizo la siguiente descripción o pintura del comercio libre, que se las voy a leer, porque es muy interesante. Esto 3 años antes o 2 años antes que partiera la guerra de Crimea. Se las voy a leer después que me haga cargo de mi primer bloque comercial. Oxibiota, este polvito mágico que viene en un sobre, que usted mezcla en el agua, se convierte en una colonia de bacterias aeróbicas, y con eso usted termina con los malos olores, porque estas bacterias que usted las vierte o las vaporiza en lugares, por ejemplo, los resumideros de la cocina, el baño, qué sé yo, donde hay malos olores, o en el patio, ahí vaporiza para cubrir más terreno, destruye las bacterias que producen la descomposición, que es a su vez la causa del mal olor. Entonces esto va a la raíz del problema y lo elimina totalmente. Esto debiera ser casi
por láser usado en los restaurantes, por ejemplo, o en las cocinas de cualquier tipo donde se atiende a mucha gente y se procesa mucha comida. Continúo con suplemento Vito, que ustedes ubican en vito.cl y en muchas mascoterías, un suplemento para los pellets normales que usted compra para sus mascotas, para sus perros y gatos, y que convierten esos pellets normales en un pellet premium, hiper, de primera, porque trae un montón de elementos adicionales que enriquecen la calidad nutritiva y vitamínica del alimento normal. Sus animales van a estar más contentos, más sanos, el pelaje brillante, menos gastos de veterinario. Suplemento Vito lo encuentra en vito.cl o en muchas mascoterías también lo tienen disponible. Segunda opinión clínica, la segunda opinión que usted, si tiene una enfermedad complicada que va a durar mucho tiempo y quizá va a durar toda la vida y que necesita por lo tanto todo el tiempo estarla tratando, viendo cómo actuar y vivir con ella, esta segunda opinión clínica le da ese cuadro global que usted no va a recibirlo en un centro médico normal. Ahí le van a dar una receta, unas pastillas y nada más. Ellos, usted se pone en contacto con ellos, ahí están la manera de hacerlo, vía online, se ponen de acuerdo con usted le manda todos los exámenes que tiene, que le han mandado a hacer en los hospitales, en los centros médicos. Ellos estudian minuciosamente, escrupulosamente esos datos y finalmente después de eso se ponen en contacto con usted y mantienen una larga conversación que puede durar una hora en que le ofrecen este cuadro completo, cómo usted tiene que manejar su vida con ese problema de salud. Y yo creo que eso es algo que usted no lo va a encontrar en ninguna otra parte. Segunda opinión clínica, ahí están los datos. Y termino el bloque con Kaizen Automotriz. Esto es para la salud de su vehículo. Kaizen Automotriz hace mantención preventiva. Eso es. No espere usted quedar en pana porque uno queda en pana botado. Uno no queda en pana dentro de la casa, queda en pana en una carretera, en un camino. Llévelo, aunque a usted le parece que el auto está impecable, llévelo a Kaizen de vez en tanto. Ellos revisan docenas, sino cientos de variables mecánicas, no 2 o 3 cositas como hace un mecánico común y corriente, que el nivel de aceite, que el nivel del líquido de freno, que 2 o 3 cosas más. Ellos revisan todas las piezas y partes del vehículo y ven cuáles hay que cambiar, cuáles hay que reparar, cuáles están por chispotearse, cuáles no. Y entonces hacen lo que hay que hacer y usted sale con su auto como nuevo, tranquilo, que no va a quedar en pana. Yo he utilizado ese servicio y les puedo asegurar que funciona muy bien. Ese sería mi primer bloque y sigamos con entonces lo que dijo este señor, que también voy a traducir a capela. Perdonen que de repente me detengo un poco buscando una palabra más adecuada. Dijo el señor Code: si no estuviera convencido que la cuestión del mercado libre, del negocio, del comercio libre, free trade, implica un gran principio moral y la más grande revolución moral del mundo que jamás haya ocurrido, yo no tomaría parte en esta agitación o más bien dicho activismo por el comercio libre en esa época en Inglaterra o en otras partes. El comercio libre, ¿por qué? Porque rompiendo las barreras que separan a las naciones, esas barreras tras las cuales se anida los sentimientos de soberbia, de orgullo, de venganza, de odio y de celos, que de vez en cuando arden y producen los efectos que todos conocemos, etcétera, 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 etcétera. Él creía que el comercio libre, al ponernos a todos en contacto, al ponernos a todos en una comunidad de intereses, terminaba con las guerras. No fue el único. La reina Victoria, en esos mismos años, casi en el mismo momento en que se iba a iniciar la guerra de Crimea, ella creía también que se sobrevenía ya la paz universal. Me imagino yo que eso es una manifestación subjetiva de otra subjetividad, la complacencia de la reina Victoria de los ingleses, porque ellos estaban en la cúspide, estaban en el punto inicial de la cadena alimenticia, digamos así, en esa época, y por lo tanto, claro, querían que todo se mantuviera igual para siempre jamás, y confundieron ese deseo con una posible realidad. La paz universal viene porque, puta Dios, que nos conviene, digamos. Pero hubo otros tipos de pensadores con otros tipos de ideas,
con el mismo propósito o con la misma creencia de que habían razones para suponer que la guerra ya no era posible. Por ejemplo, a fines del siglo XIX, un hombre de negocios polaco, creo que judío polaco por el apellido, Iván Bloch, dijo en un estudio inmenso, no sé cuántos volúmenes, como 20 volúmenes, analizó millones de datos, que la guerra, desde el punto de vista económico, sería un suicidio para las partes. Que por lo tanto era económicamente imposible porque no había ninguna ganancia. Ojo, abro un paréntesis, fíjense ustedes cuál es el axioma tácito de este análisis que hizo Bloch. El axioma tácito es que los hombres van a la guerra o no van a la guerra por una cuestión puramente racional de intereses. Si no hay intereses, por supuesto, no voy a la guerra. Pero ya veremos más adelante que la cosa no es tan sencilla. Después, hay otro fulano, que esto llegó a ser divertido porque publicó su libro 2 años antes que estallara una de las guerras más desastrosas que ha habido de la humanidad. No la más, pero una de las más. La Primera Guerra Mundial. En el año 1912, este señor llamado Norman Angell también tomó el tema económico y consideró que, además, por el puro punto de vista técnico, dadas las armas que existían en ese momento, los rifles de retrocarga y sin retroceso, con un magazine, o sea, el rifle de repetición, los cañones de largo alcance con munición explosiva, la ametralladora, con esas puras cosas, todavía no aparecían los aviones, la guerra se hacía, si se libraba, iba a ser tan destructiva desde el punto de vista de la matanza y de la economía, que simplemente nadie podía ganar, y que por lo tanto, una vez más está aquí tácito la idea de que las guerras se inician y se declaran por una cuestión de racionalidad, de voy a hacer guerra porque me conviene. Bueno, si fuera por eso, nunca había habido ni una sola guerra en la humanidad, la verdad. Después se puso de moda, estimado amigo, cuando terminó la Primera Guerra Mundial, que fue desastrosa, causó en promedio, creo que unos 20 millones de muertos más o menos, sin contar los que murieron por la gripe española, como se la llamó. Se puso de moda otra ilusión, la ilusión de la Liga de las Naciones, que era el equivalente, más rasca, pero equivalente a cierta forma ahora a las Naciones Unidas. La Liga de las Naciones, en que todos los asuntos se iban a arreglar, ahí en discusiones civilizadas entre los miembros de esa liga, que si acaso alguien se empezaba a poner un poquitito, se empezaba a encabezar, los demás, juntos, en alianza, lo iban a impedir, por su fuerza, qué sé yo, por lo tanto no podía haber guerra, pusieron su ilusión en la Liga de las Naciones, que como ustedes saben, fue un fracaso completo. Punto. No tenía poder la Liga de las Naciones propio, como no lo tiene las Naciones Unidas, no tenía su propia fuerza. La única fuerza que podía tener teóricamente era si se ponían de acuerdo sus miembros componentes para tomar una acción, pero eso era precisamente lo que no podía ocurrir, dado como es la naturaleza de las sociedades, de los seres humanos, que buscan sus propios beneficios o están movidos por sus propias razones. Entonces, les podría dar ejemplos de las muchas situaciones en que la Liga de las Naciones, en estos años entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, fue completamente incapaz de impedir cualquier, como ocurre que el historiador y su señora, en algunos de sus libros, hicieron un cómputo y descubrieron que en 3.421 años de historia, la que ellos, digamos, midieron, en 3.421 años de historia, habían habido solo 268 años de paz. Si ustedes hacen una pequeña operación matemática, eso es bastante menos del 10% del tiempo de ese tiempo. O sea, más del 90% del tiempo que midieron los Durant, y seguramente si agregaran los años después de su muerte sería más o menos lo mismo, más del 90% la humanidad ha vivido en guerras. No toda la humanidad en una guerra total de todos contra todos, pero guerras de todo orden. No sé cómo midieron
cómo identificaron las guerras los Durán, pero seguramente eran historiadores acuciosos, minuciosos, hicieron un buen trabajo. La guerra ha estado presente, de hecho, en toda la historia humana, e incluso en la prehistoria humana. En algún momento, especialmente en el siglo XVIII, pensadores muy reputados, muy famosos, muy populares y muy ilusos también, como Jean-Jacques Rousseau, creían y lograron instalar en la mente de muchos europeos de la época de la Ilustración la idea del salvaje virtuoso, que todos los males que uno veía protagonizados por los seres humanos eran el resultado de la civilización, que el hombre primitivo, el salvaje primitivo, era virtuoso, que en forma natural no entraba en conflicto con sus congéneres. Una de las cosas más falsas que se puede ver, cualquier antropólogo de hoy, que ustedes conozcan, o cualquier libro de antropología que analice culturas o sociedades prehistóricas, usted va a descubrir muy pronto que habían muchas guerras. Por supuesto eran guerras diminutas. Podía ser una guerra entre los que vivían en una caverna con los que vivían en otra, entre un clan y otro, entre una tribu paleolítica y otra. Estamos hablando de poca gente, pero eran brutales. Eran brutales. El que vencía en esa guerra aniquilaba, mataba a todos los hombres, desde los, no sé de qué edad, hasta los viejos, a todos los hombres, y a las mujeres se las llevaban a todas como parte del botín. Aniquilaban al otro. A los que no mataban, los tenían de prisioneros por un tiempo para usarlos después en sacrificios rituales. Es decir, desde el punto de vista relativo de la aniquilación que se podían infligir los bandos contendientes, era mucho mayor que ahora. Era brutal. La primera gran obra literaria de Occidente, y que todavía está vigente y que todavía se puede leer con agrado, es la Ilíada. ¿Y de qué trata la Ilíada? Continúo, tuve que hacer una pequeña pausa. ¿Y de qué trata la Ilíada sino de una guerra? La guerra entre los aqueos, pueblos griegos, y los troyanos. La primera gran obra de la literatura occidental, la Ilíada, trata de una guerra. Los Vedas hindúes, de la India quiero decir, no hindúes, porque hindú es miembro de una religión, la India, de los indios. Los Vedas, que son cantos religiosos, épicos, etc., ahí están los dioses del Veda, los dioses védicos, aniquilando a medio mundo. En todas las literaturas encontramos lo mismo. La guerra forma parte constitutiva de la historia humana, de los conflictos, no solo entre grandes sociedades, sino que incluso en pequeños grupos. El primer, diría yo, ensayista, filósofo, historiador que trató del porqué de esto, yo lo he mencionado en algunos otros programas, fue más bien el gran historiador, el primer historiador realmente científico que dejó de lado las explicaciones, como todavía hacía un poco Heródoto, que lo precedió por un poco tiempo, que dejó de lado las explicaciones basadas en las intervenciones divinas y cosas de ese tipo. Tucídides. Pero antes de entrar a Tucídides y qué dijo del origen de la guerra, las causas de la guerra, permítanme hablarles de algunos de los productos y servicios que pueden ser de mucha utilidad para usted. USA Inmobiliario, conversaciones numéricas, este curso dado por un ingeniero de la Universidad de Chile. Yo conozco el Mauro, un tipo muy inteligente que tiene una manera distinta de enseñar las matemáticas. Él ofrece 3 cursos muy acotados, con muy pocos cupos para niños. Primero, muy importante niños que tienen problemas con las matemáticas, que les va mal en las matemáticas, que odian las matemáticas, que sacan un 3 o un 2 en matemáticas, que luego cuando sean más grandes tengan que elegir carrera, le hacen el quite a las matemáticas y determinan toda su vida profesional haciéndole el quite a las matemáticas. Él los cambia completamente, los da vuelta. Les muestra qué es la matemática en realidad, que no tiene nada que ver con el área de aprendizaje de fórmulas,
el binomio al cuadrado, que los ángulos de los triángulos suman 180 grados, que esto y que lo... No, la matemática es otra cosa, es una manera de pensar entretenida, apasionante, que sirve para modelar el mundo, para entenderlo, para crear modelos de cómo funciona. Y cuando uno las necesita, agarra las fórmulas. Si uno no se las acuerda de memoria, las agarra de un libro o del computador. Da lo mismo esa parte. La cuestión es el pensamiento que modela y luego usa los instrumentos necesarios. Los chicos quedan encantados con las matemáticas, le pierden el temor, el disgusto, y eso les cambia la vida. Muy importante. Segundo, ofrece un curso de preparación para la PAES, que es la prueba de ingreso a la universidad, entiendo. Y tercero, programación para niños. Y usted dirá, ¿para qué quieren programar los niños? No importa el para qué, lo que importa es el resultado. Ordenar la cabecita de los niños, porque la programación requiere mucho orden y disciplina, pero al mismo tiempo es entretenido. Los cabros están preparando un programa que hace que el computador salgan ciertas imágenes, ocurran ciertas cosas, y eso es entretenido ver cómo algo funciona. Créanme, hasta los grandes nos entretenemos haciendo esas cosas de repente, y lo van a pasar muy bien. Sigo con barbería Le Moustache. Las barberías se han puesto de moda, han resurgido de la nada porque habían desaparecido. Volvieron ahora porque están de moda las barbas y bigotes, y hay bastantes barberías. Y una de las barberías más interesantes es Barberías Le Moustache, que son como 2 o 3 locales. Ustedes pueden ver sus direcciones en lemoustache.cl, que ofrece algo muy especial. No solamente le van a arreglar su barba y bigote, su pelo, etcétera, todo, lo van a afeitar bien, qué sé yo, sino que además el ambiente. Usted entra a un paso dentro de los locales de Le Moustache, usted está en otro periodo histórico. Usted está en 1928, en Chicago o en Wyoming, y está siendo atendido con una música de esa época, en esos asientos grandes con unos pedales que subían y bajaban. Usted más o menos tiene una idea porque lo habrá visto en películas. Los tipos están con unos delantales blancos impecables. Es muy divertido, muy entretenido. Se chacotea en un club de Toby y le dejan su barba y bigote impecable. Barbería Le Moustache. Y termino este bloque con Agencia Nuevo Destino, una agencia de viajes que le ofrece lo que ninguna otra. Atención totalmente personalizada, personas, no bots de computadores. 2, le preparan el paquete para el viaje, para el destino que usted elija y quiera, por raro que sea. Si a lo mejor quiere ir de vacaciones a no sé qué lugares raros hay en este mundo, pero que están fuera del circuito comercial turístico normal, el lugar que usted quiera, le van a preparar un paquete. El avión, el hospedaje, el guía, el transporte del aeropuerto al hotel y del hotel al aeropuerto, los lugares donde puede ir o interesante ir, dónde están los malls para comprar los recuerdos o lo que sea, si es que hay recuerdos, qué sé yo, todo el paquete se lo van a armar a su pinta, estimado amigo. Agencia nuevodestino.cl. Tucídides escribió, y yo lo he mencionado muchísimas veces, un famoso libro que se llama Historia de la Guerra del Peloponeso. Y lo escribió porque dijo que leyendo esta historia, dijo Tucídides, se aprenden cosas que van a ser de utilidad el día de mañana, porque se van a repetir estos acontecimientos de una forma o de otra. O sea, se van a repetir las guerras, se van a repetir los conflictos, se van a repetir las envidias, los temores, etc. ¿Cuál es, al juicio de Tucídides, la causa de las guerras, el origen de las guerras? ¿En qué se basa? Se basa, lo mencionó en 3 palabras. Se va a la guerra por el honor, por miedo o por interés. Y en los 3 casos el factor común es el poder. Y esto lo analiza muy bien, precisamente, Donald Kagan en este libro. Incluso una cosa que parece como que está fuera de moda, el honor. Algunos creerán que eso es un tema que podía interesar a los caballeros feudales. No, el honor, la palabra tal vez está anticuada, pero hay otros elementos que están asociados con el honor que tienen que ver con, por ejemplo, el prestigio que uno siente que debe tener. Y que está asociado con el poder, porque como explica Kagan, una nación que pierde prestigio por conductas que ha tenido, por rendiciones, por retirarse de una situación conflictiva, automáticamente pierde poder, ya no se le cree, incluso si tiene poder físico, que lo vaya a utilizar. El poder. ¿Por qué a su vez el poder? Porque aquí viene el otro elemento, el miedo. El miedo a que el otro, que está creciendo, que es muy poderoso, cada vez más poderoso, el día de mañana nos va a subyugar.
y el interés de hacer crecer el ámbito de nuestras operaciones, el ámbito de nuestras satisfacciones, de nuestra riqueza, y aumentando además nuestra seguridad, puesto que el poder ampliado nos permite no temer a nadie. El tema del poder está en la base, y en la base del tema del poder está el temor que los humanos tienen, examinando su propia alma, de que el que tiene más poder lo va a usar abusivamente, de que el que tiene más poder va a aprovecharse de uno para convertirnos a nosotros, los más débiles, en instrumentos de sus designios. Nadie, ninguna nación, pocas naciones, explica Kagan, entran en guerra por un tema como algunos, yo me acuerdo de haber leído o escuchado a gente que explica las guerras de esa forma tan simplista, por un interés económico. Porque realmente rara vez hay un interés económico, y eso lo saben incluso los contendientes, antes de entrar a la contienda, que no va a haber ningún interés económico, sino que puro gasto, pura pérdida, pura ruina. Entonces, ¿por qué? Y por esa razón, que todos estos pensadores que yo mencioné antes se equivocaron rotundamente cuando creían que, no encontrando razones para la guerra, por lo tanto no podía haber guerra. Como todos estamos comerciando y todos nos estamos beneficiando, ¿para qué vamos a hacer guerra? Pero no era ese el tema. El tema es el poder. Nadie quiere sentir que el otro lo va mañana a subyugar. En este momento, por ejemplo, hay entre paréntesis, hay un interés también material, pero que tiene que ver con el poder. En este momento, en el conflicto entre Estados Unidos y China, ¿qué es lo que está en juego? ¿Cuál es el interés material que podrían tener los norteamericanos para seguir gastando trillones de dólares en tratar de mantener unas fuerzas armadas que les permitieran teóricamente competir con a su vez las crecientes fuerzas armadas chinas? ¿Por qué a su vez los chinos hacen crecer y gastan trillones de su moneda, de su yuan, en hacer crecer su flota, por ejemplo, para el día de mañana o apoderarse de Taiwán o enfrentar a Estados Unidos con éxito? ¿Por qué? ¿Cuál es la ganancia material ahí? Los chinos saben que hay un conflicto con Estados Unidos y se le va a cerrar el comercio no solo con Estados Unidos, sino con Europa y con el resto del mundo, y van a quedar en una situación económicamente atrozmente mala. ¿Y cuál sería el interés de Estados Unidos en defender a Taiwán cuando no va a ganar nada con eso desde el punto de vista material? No va a conquistar ningún territorio ni bien que ahora no tenga. Va a ser puro gasto de personal y de material, por el prestigio, por el poder. No sea que los chinos el día de mañana nos subyuguen. Y los chinos, no sea que sigamos bajo el predominio, que ellos lo sienten así, de Estados Unidos. Queremos nosotros ser reconocidos, ahí está el tema. Queremos ser reconocidos, queremos ser respetados como gran potencia. No queremos que nos prohíban movernos como nosotros queremos por el mundo. Y si ustedes sacan un factor, un mínimo común denominador de estos elementos, bueno, ahí está la naturaleza humana en todo su esplendor. Porque somos así, porque cuando tenemos poder tendemos a expandirlo a costa de lo que nos rodea, a costa del medio ambiente, a costa de los animales, o ya a veces a costa del prójimo. Como sabemos que somos así y asumimos que los demás son también iguales, entonces la cuestión es tener poder para con el poder tener seguridad de que no nos van a poner la pata encima. Eso es, creo yo, lo esencial. Las causas que generalmente se enarbolan cuando se estudia una guerra son siempre epifenómenos de esta cuestión. Son manifestaciones más o menos superficiales. Es como cuando algunos decían que tal o cual, la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, se escribieron miles de libros sobre la Primera Guerra Mundial. Yo tengo no sé cuántos. Y muchos de ellos típicamente se llamaban las causas de la Primera Guerra Mundial. Y ustedes veían como cosas como la causa es las alianzas militares que habían entre estos dos bloques y que tarde o temprano los llevarían a un enfrentamiento. Otros dicen, la causa fue económica porque Inglaterra veía, el Imperio Británico veía que Alemania crecía y crecía y crecía, que empezaba a adelantársele en varias industrias clave, y entonces sentían, aquí está el punto, sentían que en un futuro no muy lejano les iban a poner la pata encima y se acababa el Imperio Británico, o ya no era tan importante, dejaba de ser el poder supremo del mundo. Y entonces ahí entra el honor y entra el miedo.
El miedo a perder esa supremacía, a perder ese respeto, a perder ese honor y a perder, por supuesto, los privilegios materiales también. Ya, esa es una explicación. Y después están otros que dirán, todo esto fue una cosa totalmente contingente y que tiene que ver con el estúpido que le pegó un balazo al archiduque Franz Ferdinand. Y otros dirán que el problema era el revanchismo de los franceses por haber perdido la guerra franco-prusiana de 1870. Y ustedes pueden ver todas las causas que quieran, pero todas ellas, si usted las examina un poco y trata de ver, bueno, cuál es la causa de esta supuesta causa, usted va a encontrar que todos los hilos conducen al mismo fondo, que es este fondo que descubrió con toda esa claridad magnífica de la prosa y el pensamiento de Tucídides en el año 400 y tanto antes de Cristo. El temor, el interés y el miedo al otro. Esto es súper importante. Miedo a que nos dominen, miedo a que nos subordinen, miedo a que nos avasallen, miedo a que ya no seamos nosotros los dueños de nuestro destino, sino que nos convirtamos en instrumentos y en medios del destino y de las ambiciones de terceros. No, señor, lo vamos a impedir. Y para eso tenemos que tener seguridad de que no nos pueden poner la pata encima. Y para tener seguridad tenemos que desarrollar armamento. Y a eso no basta. Eventualmente, como el otro también está desarrollando armamento, tenemos que ver cómo lo vencemos, cómo lo contenemos, cómo le quebramos el espinazo a ese que también está desarrollando armamento. Es lo que pasa entre China y Estados Unidos ahora. Todas las discusiones en las esferas político-militares norteamericanas tienen que ver con eso. Todas. Los juegos de guerra que hacen. Las tecnologías que tratan de desarrollar, los miedos que tienen por el desarrollo de la tecnología propia, han robado mucha, pero ahora también están desarrollando tecnología propia los chinos. Todo tiene que ver con eso. Si fuera por el puro interés económico, no habría habido estas situaciones en que se elevan las tarifas unos a otros, se perjudican unos a otros. Estarían todos, digamos, comerciando a todo pasto como creían estos personajes del siglo XIX, que imaginaban que debido a eso, al comercio mundial, y no iba a haber guerra, porque asumían que el hombre era meramente una criatura racional que busca su máximo beneficio y no está pensando en términos ni de honor ni de temor, sino que cómo gano más plata, cómo estoy más tranquilo ganando plata, viviendo bien. Entonces comerciemos, simplemente olvidémonos las armas, que además son costosas. Vean ustedes el presupuesto que se gasta en armas en China y en Estados Unidos. Son cantidades infinitas. Todo deriva de esta cuestión. Y en este libro, On the Origins of War, van a encontrar usted todo eso explicado 1.000.000 de veces mejor que como lo he explicado yo, y viendo caso por caso en la Segunda Guerra Púnica, la Primera Guerra Mundial, etcétera. Un libro sumamente interesante, amigos, donde se ve en detalle efectivamente qué es lo que llevó al enfrentamiento entre los cartagineses y los romanos. Fíjense ustedes, hay una anécdota a propósito de la Tercera Guerra Púnica, no de la Segunda. Cartago había sido ya derrotado en las dos guerras anteriores, había cumplido con las exigencias que se le hicieron, había pagado, digamos, las indemnizaciones, etcétera, etcétera, pero estaba prosperando de nuevo porque era un imperio comercial muy eficiente. Y Catón el Censor, un senador de la República Romana, un día llega y les muestra unos higos enormes que habían llegado de alguna de las fincas de explotaciones agrícolas de Cartago. Y se los mostró a los demás senadores y reiteró su frase que la repetía una y otra vez. Cartago delenda est, o sea, hay que destruir Cartago. O al revés también se puede decir delenda est Cartago. ¿Por qué? ¿Qué les estaba haciendo Cartago en ese momento? Nada. Pero Catón el Censor estaba haciendo otra vez esa proyección y tenía ese temor de que un imperio que después de perder dos guerras era capaz todavía de producir esos higos, el día de mañana, siempre es el día de mañana, iba a emerger de nuevo como un competidor temible, iba a aparecer otro Aníbal, y quizás este otro segundo Aníbal iba a tener más éxito que el primero, que los tuvo por las cuerdas los romanos. A lo mejor el tercero no solo nos va a tener por las cuerdas, quizás pensó Catón el Censor, sino que nos va a liquidar. Entonces,
tanto instigó con su delenda est Cartago o Cartago delenda est, que se buscó cualquier pretexto para hacerle la guerra a Cartago y la aniquilaron. La Tercera Guerra Púnica, que terminó el 146 a.C. con la destrucción de la ciudad misma, que era el centro del imperio, la ciudad de Cartago. Entonces, cuando ustedes escuchen, como yo he escuchado tantas veces, cuando uno pronostica que van a haber guerra, como lo hice el año pasado, que venían más guerras, y eso es lo que está pasando. Y me decían algunos amigos y amigas, no, van a haber mecanismos diplomáticos, ¿cómo va a haber una guerra en Europa? Pero ¿cómo va a haber una guerra en Europa? Parecía imposible, ¿no? Pero vean ustedes que tenemos una guerra en Europa. Tenemos en este momento una guerra en Europa entre Rusia y Ucrania, y el resto de los países europeos se están preparando para una posible guerra europea mayor contra los rusos. Y tenemos en Indochina la posibilidad de una guerra en ese teatro de operaciones entre Estados Unidos y China a propósito de una posible invasión de China, de una invasión de Taiwán por China continental. Y tenemos la guerra que se está librando en Medio Oriente. ¿Cuál es el interés económico ahí que está presente en la guerra entre Israel y todos los países que le hacen la guerra, todos los grupos que le hacen la guerra? ¿Cuál es el interés económico? ¿Qué interés económico tendría Israel? ¿Qué interés económico tienen los otros países que, en caso de vivir en paz con Israel, podrían beneficiarse mucho con el comercio, por la tecnología israelita, podrían salir de los estados de tercermundistas que tienen muchas de esas naciones? Pero no. ¿Qué es más fuerte? ¿Qué es más fuerte ahí? ¿El interés? No. El temor. Los israelitas, si siguen creciendo como crecen, nos van a poner la pata encima, a nosotros que somos más. El miedo, el honor se sienten como disminuidos por la exitosa trayectoria política, económica y militar de Israel. Hay odios ahí. El miedo se transforma en odio. Es que es fácil que se transforme en odio cualquier sentimiento humano. Lo más fácil del mundo. Así que ahí tenemos la guerra, amigos. Una presencia constante en la historia humana. Aquí en América Latina, yo por mucho tiempo escuché la misma tonterita de que nosotros somos macanudos, nosotros no hacemos guerra entre nosotros, esos temas de los europeos. Olvidándonos todas las guerras que han habido en América Latina. Nosotros mismos, los chilenos, hemos estado embarcados en 2 guerras. 3, si contamos este bombardeo de los españoles a Valparaíso. Y estuvimos casi por segundos en una guerra con nuestros vecinos, los argentinos. Los argentinos han estado metidos en varias guerras. No solo en la guerra de las Malvinas. Han tenido guerras con Paraguay. Han tenido varias guerras. Los brasileños lo mismo. Los uruguayos, incluso los uruguayos estuvieron en una confederación en la guerra contra Paraguay. La guerra del Chaco. No fue la guerra del Chaco, es otra guerra. Que hay una novela sobre eso de Vargas Llosa. En los años 80 o 70, no me acuerdo, creo que 80, hubo una guerra chiquitita que duró muy poco entre Perú y Ecuador. Hubo un enfrentamiento militar en la selva. ¿Para qué continúo? Venezuela hasta hace poco, no hace muchos meses, estuvo amenazando con un ataque militar o una invasión, o quitarle territorio, lo mismo, es una agresión armada, se podría decir, a Guyana. ¿Cómo que no ha habido guerra? ¿Cómo que no ha habido situaciones que pueden conducir a guerra? Claro que las hay, todo el tiempo. ¿Cuántas alarmas bélicas hemos tenido con nuestros hermanos del lado, con los cuales tenemos mucho comercio, con Argentina? Nos conocemos todos. Yo he viajado, todos hemos viajado a Argentina, todos los argentinos han viajado a Chile, tenemos amigos, comerciamos y hemos estado al borde de la guerra. Así es. El miedo, el interés, el honor. Cuando uno mira, por ejemplo, la historia de esta larga disputa que casi terminó en la guerra en el canal del Beagle, cuando uno mira la geografía y ve lo que se está disputando, unos islotes miserables, que usted de un lado a otro los camina en 5 minutos y que no hay nada de valor ahí. O,
Si acaso usted trata de forzar las cosas y dice, bueno, el valor era que con esos islotes se determinaba límites marítimos para acá, para allá. Como si no tuviéramos nosotros y los argentinos, ambos, enormes extensiones de océano a nuestra disposición. Ellos el Atlántico, nosotros el Pacífico. Pero estos metros cuadrados, estos kilómetros cuadrados extra, además, el honor. Que no nos vengan a poner la pata encima, que nos vengan a abusar de nosotros. Así es. Así funciona la cosa, estimados amigos. Y no olviden Higiena, si ustedes quieren entretenerse aprendiendo música, la Academia de Música Higiena que ustedes encuentran en higienaproducciones.com. Si no me creen que es estupendo recibir clases de algún instrumento, los muchos que ofrecen por internet, o sea, sin moverse de su casa, pida una clase de demostración gratuita, la clase completa. Y González y compañía, si usted tiene un lío legal por un tema penal muy serio, González y compañía, la respuesta son un bufete de abogados penalistas muy prestigiados en la plaza porque han ganado casos súper importantes. Bueno amigos, no olviden una frase de un gran filósofo presocrático griego, Heráclito, han oído hablar de él supongo. Dijo, polemos pater panton, que significa la guerra es el padre de todas las cosas. No lo olviden. Polemos pater panton. Pero griego. Y eso sería todo, estimados amigos. Muy agradecido por su asistencia. Espero que sean un poquito más a las 8.000 de la última vez. Y no sé todavía qué les voy a ofrecer mañana domingo, pero buscaré no ya una película, buscaré alguna otra cosa que sea de interés, una persona, un personaje, un poeta, un historiador, un guerrero, o un evento, una situación, no sé todavía, algo encontraré tratando de darles una media hora de entretención, a veces de ilustración, despertarles la curiosidad o lo que sea. Muchas gracias, nos vemos mañana, espero.